Bueno, bienvenidos de vuelta, gracias por participar de esta presentación. En esta ocasión tenemos a la doctora pública nacional Agustina Pioli y a la licenciada María Cruz López. Ellas nos van a hacer una presentación denominada Descubriendo Horizontes, Economía del Conocimiento en Argentina y opciones de carreras innovadoras en la industria de la traducción y localización. Las dos son referentes de la Tanways, que es una empresa cordobesa líder para América Latina en traducción y en localización, y participan en numerosas iniciativas en relación con esta industria. Sin más, les dejo la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. Primero que nada, Diego, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá y gracias a la UTN también por recibirnos. Bueno, vamos a empezar con una breve presentación nuestra como para que nos conozcan. Ya Diego nos presentó, pero vale la pena repetirlo. Bueno, mi nombre es Agustina Pioli, yo soy una de las socias y parte del equipo de ventas de Latam Ways. Mi nombre es Cruz López, yo soy la directora del departamento de talents de la empresa. Un poco para darles contexto y para que entiendan qué es lo que estamos haciendo acá, les cuento que Latam Ways es una empresa de traducción y localización con sede en Villa Allende, Córdoba, y principalmente exportamos nuestros servicios a Estados Unidos. La industria de la traducción o de la localización es relativamente joven en comparación con las de otros países, pero desde hace más o menos 15 años que hay iniciativas privadas e individuales para darle un impulso a esta industria. Tal es el caso de Translating Argentina o de la Asociación Argentina de Servicios Lingüísticos. Son dos asociaciones sin fines de lucro que trabajan en constante promoción de nuestra industria o de nuestro sector. Y recientemente se ha sumado el sector público, como es el caso de la Municipalidad de Córdoba, con la creación del clúster de traducción y localización, así como tienen el clúster de tecnología. Ahora nosotros tenemos nuestro propio clúster. Bueno, la verdad que estamos muy contentas de estar acá con todos ustedes, sobre todo para charlar de un tema tan relevante como es el sector de los servicios basados en el conocimiento y su papel como el quinto sector exportador del país. Dentro de los próximos 20 minutos vamos a explorar cómo este sector ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas 3 décadas, ofreciendo puestos de trabajo de calidad y con salarios elevados. Además, vamos a compartir la injerencia de la industria de la traducción dentro del sector de los servicios basados en el conocimiento y finalmente, que creo que es la parte que más les sirve a ustedes, las posibles salidas laborales que tienen ingenieros o profesionales como ustedes en nuestra industria. Bueno, aprovecho también para agradecerles a todos por este espacio y vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la economía del conocimiento. ¿Qué es esto de la economía del conocimiento? Es una industria nueva, enorme, que está compuesta por un montón de diversos sectores. Sectores como la nanociencia, la biotecnología, la geología, satélites, inteligencia artificial, el desarrollo de productos audiovisuales, el software, las comunicaciones, incluso servicios profesionales. En común todos estos sectores, que si bien parecen muy diversos entre sí, encontramos dos factores que se repiten en todos ellos, o dos elementos. Uno es el uso intensivo de la tecnología y otro es el uso o la necesidad de capital humano calificado. Esta industria de la economía del conocimiento se basa en la creación, la aplicación y por supuesto el intercambio de conocimientos y de habilidades. En contraparte, la economía en general se encarga de la creación o la producción de bienes físicos o bienes tangibles, que es tal vez a lo que más estamos acostumbrados. Un ecosistema de la economía del conocimiento, que por supuesto genera empleos de calidad que están integrados al mundo, que no es un detalle menor, una cuestión que para mí es el valor agregado clave de esta economía del conocimiento y es que propicia el crecimiento de todos los sectores de la economía en general. Sectores como la agricultura, manufactura, alimentos, automotriz, comercio, incluso el turismo, se ven aumentada su competitividad sistémica gracias a la economía del conocimiento. Este
economía del conocimiento está modificando las formas de producir, está modificando los modelos de negocios, está modificando las formas en las que, o las actividades que los trabajadores llevan adelante. Y todo esto está trayendo sus aciertos hoy en día, aciertos o resultados efectivos. Mejora la productividad, brinda procesos más eficientes y flexibles, genera nuevos negocios y, como bien dijimos, crea empleos de calidad. En el año 2019 en nuestro país se sancionó la Ley de Economía del Conocimiento, que es la ley que deriva de la ley de software, que nos otorga a nosotros, nos amplía las posibilidades de que nuestro país forme parte de la conversación global que es la economía del conocimiento. ¿Y esto por qué? ¿Qué nos aporta a nosotros la ley? En primer lugar, nos brinda estímulos para la exportación. Por otro lado, también nos ofrece beneficios impositivos para la creación de empleos. También nos genera facilidades para la formación de empresas. Y por último, pero lo más importante, nos brinda un marco de contención y de estabilidad que permite el desarrollo a lo largo de todo el país de diferentes polos productivos que unen innovación, servicios y desarrollo tecnológico. En este escenario, a partir de un informe publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, durante el año 2022 se ubicó a los servicios basados en el conocimiento en el quinto sector exportador de los sectores exportadores del país. Después de sectores enormes como el oleaginoso, el cerealero, el bovino y el petrolero, alcanzando a generar un total de casi 7.000 millones de dólares durante el año 2022, de los cuales se exportó, para que tengan una idea, un 44% a Estados Unidos. Esos casi 7.000 millones de dólares representaron un casi 8%, un 7,6% de las exportaciones en total. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la industria de la localización y la industria de la traducción, que es por lo que estamos aquí, es a lo que nos dedicamos nosotras. ¿Y qué es esto de la industria de la localización? Lo primero que voy a comentarles es que es uno de todos esos sectores que les conté que formaban parte o que estaban comprendidos dentro de la economía del conocimiento. Es una disciplina que derriba barreras culturales y lingüísticas entre diversos mercados y principalmente funciona como una especie de vehículo o de puente entre empresas y sus mercados internacionales. Pensemos en lo siguiente, vivimos en una era en la era de la globalización, donde nos comunicamos prácticamente sin ningún tipo de barrera geográfica o de límites geográficos. Sin restricciones geográficas, disculpen. Esto genera la posibilidad de que empresas encuentren la posibilidad de generar nuevos consumidores en mercados extranjeros. Pero ¿cómo hace una empresa o qué le garantiza a la empresa que el mensaje que quiere transmitir se transmita con total claridad y autenticidad, como la empresa espera? Entonces aquí aparece la industria de la localización como ejerciendo un rol fundamental, desempeñando un papel crucial en este vínculo, mediando este vínculo. Esta industria, en términos sencillos, abarca mucho más que la traducción desde un idioma fuente a un idioma target, que tal vez profesionales como ustedes es lo que se imaginan de la industria de la traducción, sino que más bien implica la adaptación de un contenido de productos y servicios a mercados locales, a mercados específicos. Implica la adaptación de un contenido por completo, ya sea de una página web, de una aplicación, de documentación técnica, por supuesto, o incluso de un videojuego, a un mercado específico para que resuene con la cultura de esa región y con las especificidades de ese público. De esta manera, entonces, notamos que la industria de la localización va más allá de la traducción de un idioma a otro. Imagínense, por ejemplo, el caso de una empresa que quiere empezar a vender sus servicios en un mercado nuevo. No basta con que esa empresa conozca el idioma de esa audiencia local, sino que sepa cuál es el valor intrínseco de las palabras y el contexto y los matices culturales que el contenido tiene. Dicho esto, sin la industria de la traducción,
de la localización y, por supuesto, sin estrategias claras de globalización que sean constructivas por parte de una empresa, cualquier tipo de institución o de empresa vería muy limitado su crecimiento fuera de sus fronteras, de sus propias fronteras. Por lo tanto, quienes forman parte de este sector de la industria de la localización terminan convirtiéndose en agentes de cambio, en agentes, perdón, de expansión, que forman o garantizan que ese vínculo se dé de la manera más auténtica posible entre las empresas y sus audiencias locales. Dicho esto, podemos notar una doble participación de la industria de la localización en esto de la economía del conocimiento. ¿Y esto por qué lo decimos? En primer lugar, porque la economía de la industria de la localización produce un conocimiento que es exportable en sí mismo. Así como un experto en finanzas, por ejemplo, o en ingeniería, quiere exportar sus servicios a un nuevo mercado, un profesional de la traducción lo hace con sus conocimientos. Y ahora, la doble participación, ¿por qué está dada? Porque, retomando el caso de un especialista o un especialista, sí, en finanzas, por ejemplo, que quiere exportar sus servicios a otro mercado, necesita del puente de la traducción para que eso se lleve a cabo. Entonces, la traducción, la industria de la localización termina facilitando o actuando como un vehículo facilitador o habilitador para que otras especialidades y otras ciencias puedan exportar sus conocimientos. De la mano con esto, y en paralelo, hemos transitado todo un fenómeno inesperado que fue la pandemia, que ¿por qué la traemos a colación? Porque impulsó y disparó el crecimiento de muchos de los sectores que están comprendidos dentro de la industria del conocimiento. Tal es el caso de la industria del e-learning, que el hecho de las restricciones físicas o la imposibilidad de reunirnos presencialmente nos vieron obligados a tener que desarrollar plataformas a través de las cuales poder compartir nuestros conocimientos. Por lo tanto, las instituciones o las empresas en general se vieron obligados a desarrollar estas plataformas de aprendizaje para acercarnos recursos educativos digitales, como tutoriales, webinars, seminarios, etc. Así vemos cómo las tecnologías de la información y de la comunicación se convirtieron en herramientas indispensables para empezar a compartir el conocimiento. Y de la mano con esto, la industria de la localización cumple un rol fundamental en esto de la internacionalización de los conocimientos. E imagino que seguro muchos de ustedes a partir del año 2020 pudieron tener acceso a cursos a los cuales antes no tenían acceso, de universidades como Harvard, Stanford, etc. Y entonces vamos a empezar a hablar un poquito ahora de lo que son las salidas laborales para los ingenieros. ¿Y qué interacción ven ustedes que con esto, aunque sea este poquito que les contamos de lo que es nuestra industria de la localización, qué interacción ven entre la industria de la localización y la ingeniería? O dicho de otro modo, ¿se les ocurre de qué manera la innovación tecnológica o el desarrollo tecnológico puede sumar en este sector? Bueno, no se preocupen, yo les voy a contar un poquito, después lo vamos a ver más en concreto, pero la realidad es que en la industria de la localización hoy hay una alta demanda de profesionales como ustedes, especialistas en herramientas de tecnología, ya sea desde la eficacia, para aportar eficacia, innovación y desarrollo en la calidad de la adaptación de un contenido a nivel global, desde la creación de algoritmos inteligentes que permitan automatizar y eficientizar nuestros procesos de traducción, hasta incluso la creación de herramientas de traducción mismas, que son herramientas tecnológicas con las que nosotros trabajamos a diario. El terreno es enorme y ahora con Agus vamos a empezar a ver más en concreto algunas de estas posibilidades para ustedes. Antes de pasar puntualmente a las opciones laborales que tenemos, podemos hacer un breve resumen de lo que estuvo comentando Cruz, y es que el servicio basado en el conocimiento es un motor clave en la economía y el crecimiento del país. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y la industria de la traducción y la localización, y en colaboración con especialidades como las de ustedes, por ejemplo, desempeña un papel fundamental en este éxito.
Entonces, la ley de la economía del conocimiento, junto con lo que acaba de comentar Cruz de e-learning, presentan oportunidades infinitas para profesionales, ingenieros y profesionales en tecnología. Así que bueno, si les parece, vamos a empezar a conocer cuáles son las salidas laborales que les trajimos. Vale aclarar que no es una lista completa ni exhaustiva, ni mucho menos, es lo que nosotros consideramos como puestos relevantes. Nos imaginamos que debe haber muchísimos más, así que al final nos encantaría escuchar qué tienen para comentarnos. Bueno, el primero, vamos a ver si conocen un poquito, porque en realidad los expertos acá son ustedes en el área de ingeniería. Así que, ¿qué se imaginan que es un Subject Matter Expert Linguist o un lingüista experto en una materia específica? No, bueno, les cuento. Un lingüista experto en una materia puntual es alguien que tiene la habilidad lingüística y un conocimiento muy profundo de la lengua, sumado a sus conocimientos técnicos de su área o de su disciplina, como puede ser la medicina, la ingeniería, las ciencias sociales, y entre esos hay hasta incluso la cocina, los chefs pueden llegar a ser un subject matter expert. Entonces es fundamental combinar el conocimiento lingüístico de un lingüista junto con el conocimiento terminológico y técnico de un experto, como puede llegar a ser el caso de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Okay. El segundo es el Desktop Publishing Engineer o el ingeniero maquetador. ¿Se les ocurre qué puede ser? ¿Qué hace un maquetador? En el caso puntual de nuestra empresa, un maquetador lo que hace es tomar un contenido digital y convertirlo o transformarlo para que sirva para un fin impreso, para diseño gráfico, para producciones audiovisuales. Y la idea en nuestra industria es poder adaptarlo y optimizarlo para que nosotros podamos traducirlo principalmente en herramientas de traducción. Y una vez finalizado, que eso pueda salir con un formato, con el formato deseado por el cliente, que cumpla con todos los requisitos y las especificaciones técnicas. ¿Sí? Ok. El tercero es el File Preparation Engineer o el File Prep, como le llamamos nosotros. También es una persona, o es el ingeniero que prepara los archivos, es una persona que se va a encargar básicamente de optimizar este documento y adaptarlo para poder incorporarlo a herramientas de traducción y poder cumplir con todos los estándares de calidad requeridos por el cliente. Ay, perdón. Y acá sí necesito la ayuda de ustedes, porque me imagino que debe haber alguien de software acá, ¿o no? No hay nadie. No les puedo creer. Bueno, el diseñador, el User Experience Designer o el diseñador de experiencias del usuario, me imagino que cuando ustedes ven un sitio web, una aplicación, incluso un videojuego, cuando no está bien traducido, cuando no resuena, lo sienten raro. Bueno, básicamente lo que hace este diseñador es ayudar en esa experiencia para que sea empática, para que refleje la cultura en la que se está, si fuera el caso el videojuego en la que se está jugando. Así que bueno, un rol sumamente importante. El QA Automation Engineer, y este es el que más me gusta porque habla de calidad y es el que se encarga de que la calidad final sea perfecta. ¿Por qué? Porque detecta con anticipación si puede haber errores. Errores ya sea de contenido, errores culturales, para que la experiencia también final sea buena. El Chief Information Officer, que este es un puesto un poco más jerárquico y más estratégico, porque es el que se encarga de generar o implementar o formar estrategias para poder tener dentro de la empresa o poder implementar dentro de la empresa iniciativas que sean tecnológicamente avanzadas y sumamente innovadoras. El Project Manager, bueno, es un gestor de proyectos, básicamente tiene que coordinar el trabajo que llega a través del cliente, asegurarse de que sea rentable, de que sea asignado a personas idóneas,
y que cumpla sobre todo con las especificaciones y los requisitos brindados por el cliente o exigidos por el cliente antes de iniciar. El Computational Linguist, y este es re difícil porque no lo entiendo, porque no me gusta. Este es un profesional que combina los conocimientos lingüísticos con habilidades y técnicas de procesamiento del lenguaje natural y tecnología de la información. Vamos con el penúltimo, que es el Customer Support Engineer, y este es el ingeniero que tiene a su vez habilidades de atención al cliente. Es la persona que generalmente es multilingüe o por lo menos bilingüe, y es el nexo entre el cliente y la empresa. Es la persona que va a resolver problemas técnicos, ya sea consultas con un producto, con un servicio. Es decir, que se necesitan, por un lado, conocimientos lingüísticos, porque necesita de otro idioma, y por otro lado, los conocimientos técnicos para poder resolver las dudas o las consultas que pueda tener el cliente. Y finalmente, el Full Stack Software Developer, y esto también, si hubiera gente del software, sabríamos que son los que se encargan del desarrollo de un software. ¿Qué tiene que ver con nuestra industria? Principalmente que lo tienen que hacer pensando en que va a ser de entrada multilingüe y que de entrada va a ir a otras culturas. Por lo tanto, hay que ser sumamente cuidadosos y tener esto en mente a la hora de hacer el desarrollo de la aplicación, de la plataforma o del producto que sea. Estamos. Y bueno, como les dijimos hace un ratito, no es una lista exhaustiva, no son todos los puestos y no hay nada más. Nuestra industria es sumamente amplia y lo gracioso, lo loco es que en realidad en nuestra industria hay un porcentaje muy menor en el que formamos parte los traductores. Se necesita del apoyo de muchísima gente, de muchísimos expertos como ustedes, así que los aliento a que investiguen, busquen qué quiere decir la industria de la traducción, que se acerquen. La industria nuestra y nuestro sector está cumpliendo un rol sumamente importante dentro de la economía del país, así que nada, espero que por lo menos le hayamos inculcado, despertado un poquito la curiosidad y que se acerquen. Y si no, está Diego para dar fe de lo que es trabajar con una empresa de traducción. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Dejo un comentario como para tal vez hacer interpretación, de traducción e interpretación a otros ámbitos. Desarrolladores de videojuegos, tenemos acá que llegaron algunos de sistemas que hay por ahí. ¿No hay ninguno? Pero usuario de videojuegos, sí. Ya tengo amigos. Ellos dijeron un ejemplo clave, este tema de los videojuegos, por ejemplo, son muy sensibles con el tema de la terminología que aparece. Entre las enorme cantidad de anécdotas que aparecen en estos ámbitos, recuerdo uno muy clarito de un desarrollo de un juego en línea, donde uno de los obstáculos que tenía que correr el jugador era desplazar una vaca. Y esa adaptación, esa localización de ese videojuego fracasó rotundamente cuando se llevó ese videojuego a un mercado tan jugoso como hubiera sido India. Fíjense que eso excede totalmente la cuestión lingüística, la cuestión de traducción tradicional, y por ese lado yo creo que viene lo que ellas me están queriendo manifestar, la cuestión de localización en términos mucho más amplios, culturales. Y otro detalle que les dejo, y después abro las preguntas, ustedes dijeron algo clave con el tema de la cantidad de participación de, todos me preguntaban qué era TPN, que habíamos puesto, Traductora Pública Nacional, es un título típico, bueno, nacional de Córdoba, existe también en Santa Fe, tantos otros lugares. Vos sugeriste esto, ¿cómo es la proporción de la traducción netamente lingüística, vamos a decir como porcentaje de facturación de una empresa así? Porque yo creo que hay mucho contenido ahí que pasa no por el proceso lingüístico en sí, sino que ustedes trabajan mucho más probablemente en la facturación de otros servicios justamente culturales, maquetación y demás. Me parece interesante eso porque hay un núcleo muy fuerte de trabajo en los ingenieros.
Primero, traducción pública nacional quiere decir que en realidad sí hay en distintas partes del país, pero tiene que ver a dónde uno se matricula. Cuando uno le dan la matrícula, se adhiere al Colegio de Traductores, por ejemplo, de Córdoba, pero tiene habilitación nacional. A eso hacía referencia. En porcentajes no tengo idea, la que sabe de eso de finanzas es Euge, pero sí puedo decir que hemos notado, sobre todo después de la pandemia, un aumento en las solicitudes de trabajo que ya no son las típicas traducción, edición y entrego. Antes era, se recibía el material, se traducía por una persona, la revisa otra persona y se entregaba. Ahora los flujos de trabajo han crecido, por lo menos han mutado, para hacer desde file prep. ¿Por qué? Porque se trabajan en plataformas, por ejemplo, de e-learning, que necesitamos descargar esos archivos de esa plataforma. Necesitamos a alguien que entienda de códigos, que entienda de cómo funciona el programa por atrás, para que eso nos lo pueda bajar a un formato que nosotros podamos leer y por ende conectar con una herramienta de traducción que usamos nosotras, que usa la industria, poder traducirlo, poder editarlo, volver a pasárselo a la persona que hizo el file prep para que lo vuelva a subir a la plataforma, y contamos después con alguien que hace el User Experience Designer o el que hace el online testing, es decir, el testeo online, por ejemplo. Hemos notado también un incremento, pero esto tiene que ver puntualmente con el enfoque que le da la empresa de volcarnos hacia el servicio de maquetación. Entonces poder ofrecer todo el servicio completo desde que me entregas el trabajo y yo te lo devuelvo exactamente igual en el mismo formato en otro idioma, con todas los datos, las características culturales que tenga que tener ese archivo. Y en tercer lugar sería la multimedia. Después de la pandemia ha habido una explosión de todo lo que es todo pasa por YouTube ahora, todo pasa por video, ya nadie prácticamente lee, todo el mundo quiere videos, entonces no solamente la creación del video, sino el subtítulo para los que ven redes sociales en silencio, bueno, que tengan su subtítulo para que no se pierdan el contenido que están mirando. Entonces, Euge, corregime, pero debe ser alrededor de un 50 y un 50% ahora, probablemente. Los no lingüistas en esta industria también aportan el otro valor agregado, que a lo mejor es más invisible, porque el traductor, todos sabemos que el texto está traducido, pero después tenés el lingüista computacional que desarrolló las métricas de calidad y los QA automáticos, tenés el otro lingüista computacional que hizo a lo mejor el motor de traducción neural, que también es invisible, ¿no? Es dentro de nuestro proceso. Hay montones de otras ramas que participan en lo que termina pareciendo que es solo una traducción, y en realidad detrás hay un montón de tecnología y de gente trabajando. Yo diría que la mayoría en nuestra industria, de la gente que trabaja en nuestra industria, no son traductores. ¿Alguna pregunta adicional? Alfonsina. Buenas tardes, muchas gracias por su presentación, excelente presentación. Recién mencionaste que cuentan con herramientas para una traducción preliminar y últimamente escuchamos que el ChatGPT es un buen traductor y el Google Translator también es bueno. Queríamos saber qué herramientas usan ustedes como para iniciar el trabajo. ¿Y manejan otro idioma además del inglés o cuáles son los idiomas que ustedes traducen? Eso, muchísimas gracias. Me encanta esta pregunta. Y puedo estar horas, les aviso. A ver, nosotros como empresa o como traductores no partimos de una traducción automática, y voy a hacer una salvedad, lo dejo en un apartado por un ratito. Cuando yo hablo de herramientas de traducción, tienen que ver con herramientas que funcionan como una base de datos. Lo que yo traduzco, lo guardo en una base de datos para que el día de mañana, si ese contenido es igual o parecido al que yo ya traduje, me lo muestre y me diga, vos ya tradujiste este contenido,
querés reutilizarlo, si no, y en función de eso yo le voy a dar el aceptar y me va a guardar o el contenido nuevo o el mismo contenido con un cambio de fecha. Esas se llaman herramientas de traducción asistidas por computadora. Lejos están de ser traductores automáticos, ¿ok? Eso se traduce desde cero. Ahora, pasando a la otra parte, a la parte del ChatGPT, Google Translate, DeepL, hay millones de esos. Hay que tener cuidado, todas esas aplicaciones son gratuitas, no se sabe dónde va nuestra información cuando se pone en ChatGPT, cuando se pone en Google Translate. Entonces, ¿vale? Sí, lo pueden usar como para algo muy general. Mi recomendación es saquen cualquier tipo de información personal o que sea identificable, porque no se sabe a dónde va esa información todavía. En nuestro caso, ese servicio se llama posedición, se procesan los archivos con un traductor automático. En nuestro caso, nosotros pagamos licencias para saber que toda la información que nosotros cargamos en esa máquina esté segura, que no vaya a ser pública, y además tenemos la precaución de sacar todo este tipo de información que sea personalmente identificable. La tarea posterior al procesamiento del archivo con una máquina se llama posedición, y es la intervención de un traductor o un revisor humano de lo que hizo una máquina, que requiere de un perfil y de unas capacidades totalmente distintas a las del traductor. Nosotros en nuestra empresa nos especializamos en posedición. Hemos hecho un trabajo muy exhaustivo sobre el perfil del poseditor y nos hemos dado cuenta que son dos perfiles totalmente distintos. No voy a entrar en detalle qué es cada uno, pero es otra tarea más. Y esto se fue desarrollando con el llegar o con la venida de la tecnología. Antes no existía el poseditor, antes existía el traductor y existía el editor y el que hacía la prueba de lectura. Ahora con la llegada de la tecnología y todas las herramientas que tenemos de traducción automática, el poseditor ha tomado un rol protagonista. Y hay distintos tipos de posedición que no los voy a aburrir, pero es complejísimo y es sumamente interesante. Y en términos de los idiomas que hacemos, nosotros nos especializamos en Latinoamérica, en toda la región de Latinoamérica, español, inglés y portugués, en todas las combinaciones de idiomas, pero eso no quita de que si alguien necesita en alguna otra combinación de idiomas, podamos cubrir esa necesidad. ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta específica? Sí, por supuesto. Vamos. ¿Reciben trabajos, por ejemplo, de universidades para traducir trabajos de investigación, como papers? Sí, no se pueden imaginar la cantidad y la variedad de contenido que recibimos. Creo que una vez recibimos porno, recibimos de religión, recibimos médico, recibimos abstract de universidades, de facultades, de escuelas secundarias, manuales de jardín de infantes, manual de bomberos, y en nuestra base de datos nosotros tenemos muchísimos traductores que se especializan cada uno en un área específica. Entonces, a la hora de poder, el project manager, el gestor de proyectos, a la hora de asignar un proyecto, lo primero que va a hacer es filtrar, bueno, primero, ¿de qué se trata este trabajo o este proyecto? Es médico, lo voy a hacer con Diego. Es técnico, es bien de ingeniería. Bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién se lo damos? Se lo vamos a dar primero un traductor técnico, que sepa de ingeniería puntualmente de esa área. Una vez que lo tradujo, lo va a revisar otra persona y el tercer paso va a ser el subject matter expert, que lo va a revisar Diego. Y él, en vez de corregir la parte gramatical o la parte ortográfica, lo que se va a fijar es que lo que hizo el traductor tenga sentido en la ingeniería, o sea, que realmente lo que está diciendo ahí tenga lógica en esa disciplina. Así que bueno, es de todo un poco. Y eso es lo más interesante que tiene nuestra industria. Te abre un mundo de conocimientos porque empezás y te quedan cosas grabadas que tradujiste. Yo traduje mi primero fue un autoclave. No sabía nada de autoclaves odontológicas.
y me quedó grabado, y qué es lo que hace la máquina, y cómo se ponía, y bueno, y nunca más hice nada de odontología, pero me quedó. Entonces eso es lo que tiene nuestra industria, que es súper rica y te genera un conocimiento general infinito. Y puedo estar horas, así que frénenme. ¿Alguna otra pregunta? Ah, no. No. Bueno, yo creo que tocaron un tema, un detalle interesante, porque es si hay una prueba, si hay una cuestión científica que traducir, no vamos a confiar en ChatGPT. Si tenemos que firmar un contrato, no vamos a confiar en ChatGPT. Hay mucho contenido muy sensible que va a seguir preservando una profesionalización en la manipulación de la información por traductores humanos, ¿verdad? Alguien se va a tener que hacer cargo. Y una última, y las dejamos, todos desesperados en 2020, corriendo a ver cómo hacían para conectarse, sentarse en casa, tener un lugar para trabajar en la pandemia, todos encerrados. ¿Qué le cambió de trabajo a la gente en el ámbito de la traducción? Nada, porque nosotros trabajamos remoto desde que empezamos a trabajar. En mi caso, yo empecé a trabajar en el 2002 como traductora y ya tenía mi escritorio, mi computadora, y he pasado 18 horas al frente de la computadora trabajando, o sea que a nosotros la pandemia, nada. Sí, como empresa tuvimos que generar, nosotros estamos certificados por normas ISO, con lo cual tuvimos que generar un proceso específico para el trabajo remoto. Entonces, como iban a ser 2 semanas nada más, creamos este proceso pensando en que iban a ser 2 semanas, nos volvemos a ver en 15 días. No ocurrió, entonces, bueno, fue pasando que íbamos buscando las sillas. Era contrabando hormiga, nos llevábamos las sillas. Después nos llevábamos los monitores extras. Después nos llevábamos, y bueno, y así fuimos hasta que la oficina quedó prácticamente desierta, hasta que 8 o 9 meses más tarde volvimos. Por supuesto que ya no volvimos nunca más a la metodología de ir a la oficina todos los días. Ahora vamos solamente un día. Sí, vamos todos los equipos, porque somos 3 equipos, vamos solamente un día, y es el día donde realmente se disfruta la compañía del otro. Pero ni locos quieren volver todos los días, ¿no? Ni locos, ya nos han dicho. Es cierto. Bueno, Euge pregunta cuántas de esas personas trabajan como traductores. Ninguno, creo que soy Mile y yo, somos 2. Los traductores somos bastante, y Ceci, 3, perdón. Los traductores somos bastante ermitaños, nos gusta trabajar en frente de una computadora, y ahí se ríe porque sabe que es cierto. Nos gusta trabajar atrás de una computadora y bastante aislados. Los gestores de proyecto que nosotros tenemos van desde licenciados en comunicación hasta ingenieros, sí, hay de todo. Y ellos, administración, hay de todo un poco. Así que bueno, sí, los traductores que iban a la oficina antes de la pandemia, teníamos un equipo de 5, ninguno quiso volver. Están todos trabajando en su casa. Muchísimas gracias, Agustina y Cruz. Le damos un aplauso de despedida, de cierre. Bueno, vamos a hacer un último cierre. Vamos a estar retornando a las -5 para la anteúltima presentación de este segundo día. See it coming. Oh, old walls that I'm stuck inside. I guess beauty is what I can't find. I didn't. Oh, I didn't see it coming. But I got frozen in life. You are the love of my life. You know, the sun is over. You are down to the edge of the love.